estar todos medio estresados, peleándose. Sí, Sergio. Bueno, no olvidemos de que si vamos un poco más allá, el planeta se está moviendo de una manera distinta hace cierto tiempo a la fecha. De hecho, el momento como para nosotros relevante, el día del gran terremoto que tuvimos hace 10 años atrás. En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos una simbiosis. Los que les gusta el cine, vieron esta película Venom, ¿te acuerdas de esta cosita? Nosotros somos simbiontes de la Tierra. Somos simbiontes. Viene Venom 2, ¿ah? Sí, viene Venom 2. 5 de octubre del estreno. Interesante 5 con Carnage. de octubre. O sea, fantástico. Para los que les gusta el cine. Es así. Eddie, cuando le hablaba. Como Eddie. estoy informado, ¿ah? 5 de octubre Muy en buena. Chile, en cine. Venom 2. Entonces, somos simbiontes de la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Las estaciones, el polen, la actividad magnética, el viento solar inclusive, afecta cómo la mente funciona. No solamente, por supuesto, nuestras contingencias que hemos hablado varias veces acá de las pandemias y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calor hace que la gente sea más agresiva. De hecho, inclusive cambios pequeños en la temperatura, de pocos grados, predicen agresividad. Hay un planteamiento que el año 2050 nosotros vamos a estar aproximadamente entre 2 a 4 desviaciones estándar de temperatura hacia arriba, lo que predeciría, si no sé si lo dije bien, la posibilidad mucho más alta de guerras y mucho más alta de revoluciones o de guerras civiles. Hay un estudio de unos antropólogos que han planteado que en el pasado las caídas de los imperios tienen que ver con las alzas de temperatura. Entonces hacen elementos predictores. Ahora, ese es un elemento. Segundo, el polen. El polen está asociado a más suicidios, pocos estudios pero los hay, y a más depresiones, y a más crisis ansiosa. Al parecer, las alergias activan una serie de factores inflamatorios, conocidos como citoquina, y eso hace que la persona tenga una respuesta más agitada, en términos grandes. La agitación puede ser ansiedad, la agitación puede ser violencia, puede ser de todo. Ahora, insisto, esto es muy mío, pero tal como estamos viendo que están de nuevo aumentando los temblores, México, estamos viendo las erupciones en el mundo, el mecanismo que hace que la Tierra se mueva y que los campos ocurran, también afecta a nuestro cerebro. De hecho, un tipo llamado Michael Persinger plantea que cada 13 años la sociedad es más violenta, pero en este caso él lo plantea por la actividad del Sol y que hay ciclos. Entonces, nosotros estamos metidos en una complejidad de ciclos del universo y de nuestro planeta, del cual nosotros somos interdependientes y que a veces no notamos. Yo sí te puedo decir que la gente está más agresiva ahora. He tenido, olvídense la cantidad de historias que por privacidad no os voy a contar en mi práctica clínica, de gente que me ha tratado horrible. Y normalmente uno ve fluctuaciones. Entonces uno diría, a ver, estamos todos ahora más tranquilos, menos tiempo de toque de queda, más libertades. Deberíamos estar un poco más amistosos, sí, no agresivos. ¿Por qué tratan mal a su terapeuta? Lo tratan pésimo al terapeuta, pésimo. No me cuadra. Sí. ¿Quieren escuchar algo, digamos? Lo que pasa ¿Usted es que les dice cosas que ellos no quieren escuchar, algo así? Sí, bueno, un poco como eso. Sí, un poco como eso y un poco también de que de repente tú detectas problemas familiares o de pareja, por ejemplo, y que tú sabes que tienen que ser quizá legalizados, y cuando cuando la persona detecta de que tú de alguna manera puedes hacer un movimiento, la persona inmediatamente que tiene rasgos más psicopáticos te descarta, te empieza a atacar como profesional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú detectas que hay un problema intrafamiliar de violencia? Sí. Y el tipo se da cuenta, o la tipa que tú te diste cuenta que eso pasa. Entonces la reacción no es buena. Bueno, también hay gente que uno llega atrasado. Yo el reloj tenemos grandes dificultades y a veces te demora un poco más y también te mandan a la mugre por eso. Es entendible también. Pero a veces la gente sobrereacciona. Porque somos todos humanos y nos podemos atrasar también. Pero por cosas tan variadas como eso. Pero sí la gente está... Pero lo que me complica es que la gente no es consciente de cómo quizás está siendo afectado por elementos, estímulos que van alterando su respuesta diaria. Como los pajaritos que hablamos con Mauricio. Le dije a Mauricio un rato atrás, antes de entrar, las ballenas a veces quedan varadas en algunas playas y a veces tienen que ver con una serie de fenómenos ambientales. Esas pobres ballenas no entienden ellas mismas por qué llegaron a estar ahí. ¿Los humanos no seremos similares? Esa sería mi pregunta, quizás, Mauricio. ¿No seremos quizás máquinas a veces que no estamos conscientes de por qué nos movemos en ciertas direcciones o tenemos ciertas predisposiciones? Yo concuerdo con Sergio 100% en su análisis global. Pongo el foco, pongo la mirada en
más en lo social, en lo contingente, en lo cultural. Que yo creo que si bien es cierto, las radiaciones y todo aquello sí ejerce una influencia, lo que más influencia ejerce es el entorno y la cultura que se instala en una sociedad. Yo creo que eso tiene mayor incidencia. No quiero decir que es lo único, pero yo creo que eso sí tiene mayor incidencia. Simple. Voy al centro de Santiago y tengo que pasar por una calle para clarificarte y mi auto no pasaba. Una calle donde se transita en un sentido. Mi auto no pasaba. Había un auto estacionado atravesado. Entonces había una persona al lado y me dice, y abro el vidrio y digo, ¿y el conductor? Le digo, ¿y para que mueve el auto para poder pasar? Algo muy simple, muy cotidiano. Se fue, me dice, lo dejó aquí estacionado. Y él, en un gesto amable, una persona X, extranjero, cordial, me ayuda a pasar. Mira, pasé, pero milimétrico, para poder seguir yo mi camino. Bajo el vidrio, primero agradecerte, le digo yo. Estos son los pequeños gestos que hacen más amable el día. Pero a lo mejor voy a ser un poquito vulgar, no me gusta hacerlo, pero voy a decir, pero este huevón que dejó su auto estacionado aquí es lo que tiene cagado este país. Le digo yo así a él, y él me queda mirando. Y eso tiene que ver con el egoísmo. El tipo se estacionó, pero seguramente no tenía dónde estacionarse, supongo, no lo estoy ni siquiera justificando, pero pensó en él. Él no pensó en mí ni en todos los que teníamos que pasar por ahí. Entonces, y le digo yo, pero tú con tu gesto ayudas a que esto se pudiese solucionar. Muchas gracias, que tengas buen día. Y seguí mi camino. Estoy bajando la conversación a lo más puntual y a lo más cotidiano. Chile hoy día es un país más violento que lo que era hace un año, hace 2 años atrás y hace 3 años atrás. Es un país más violento. Y no estoy hablando de la violencia que siempre se mete, que está bien, la violencia económica, la explotación, el abuso. No estoy hablando de eso, que sí. No estoy hablando. Estoy hablando de la conducta cotidiana, donde si tú, desde ese auto que lo dejas mal estacionado, que si estuviera estacionado y yo le digo algo, probablemente se baja y me pega, o intenta agredirme o insultarme. Y eso tú lo ves en la cotidianidad, en el día a día, permanentemente, sobre todo en las carreteras. Entonces, sí, Chile es un país más violento. ¿Qué pasó? Yo creo que muchas cosas han pasado. Yo creo que la clase política, con su lenguaje, con su agresividad, no todos, pero muchos. Yo creo que la explosión social, el estallido social, también dejó secuela en algunas personas que creen que los problemas se solucionan violentamente. Síntesis, no quiero aburrir. Pero lo que yo he mantenido permanentemente es derribar lo que para mí es un mito. Todo problema que se trata de solucionar con la violencia, lo único que hace es agravarlo. No se soluciona. Las grandes revoluciones del mundo no la han hecho los violentos. Einstein genera una revolución gigantesca. Los grandes sabios, estoy hablando de Da Vinci, estoy hablando de Mozart, no estoy hablando de los artistas, estoy hablando de todo, no eran seres violentos. Eran seres pacíficos, creativos. Otra cosa es que sus teorías, como el ejemplo de Einstein, que tiene que ver con la energía atómica, la hayan tratado de usar para otros fines. Pero ese es otro problema, esa es otra persona. Las grandes revoluciones, los grandes cambios, los grandes avances que hemos tenido como humanidad, lo han hecho y lo intentamos hacer personas que creemos en la paz. Bueno, la pandemia también nos ha dejado un poquito de esto, independiente de las explicaciones más macro. La pandemia nos ha dejado un poquito también esto de tener que volver a salir a trabajar, volver a relacionarse con los demás, volver a ir al colegio, volver a cumplir horario, volver a... como sea la pandemia, cada uno, voy a usar una metáfora, a lo mejor me estoy equivocando, ayúdame, Sergio, cada uno se la arregló como pudo. Emocionalmente, en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo nos salvamos, ¿no? Unos durmiendo más, otros buscando lugares dentro del hogar para... Hemos visto que se han generado muchos mueblistas, muchos cocineros alternativos, mucho peluquero, mucho trabajo ahí que no se hacía, o ¿cómo se llaman en YouTube? Estos que te enseñan a hacer cosas, mucho... como bueno. Tutoriales. Mucho tutorial.
Entonces, ahora eso se acaba un poco porque a usted que se hace acostumbrado a trabajar en calzoncillo, Claro. que se ponía la camisa para arriba, no me Qué corbata, cómodo. se le acabó la fiesta. Sí, po. A usted que estaba acostumbrado a hacer la pega en 2-3 horitas y que no tenía que ir a la oficina, va a tener que ir a la oficina temprano. Usted que ya no quería tomar el transporte público, va a tener que tomarlo, ¿no es cierto? Y muchos niños, adolescentes sobre todo, estaba leyendo, que esperaban los papás y los profesores que se iban a volver locos de felicidad por volver al colegio. Parece que las nuevas tecnologías lo adaptan más, que es peligrosísimo, lo adaptan más rápido de lo que uno cree al encierro. Y parece que le ofrecen todo para que no salga entretención, distracción, amistad virtual. Entonces se produce ahí, un descalce se produjo con el tipo de relaciones reales, digamos. Todo un fenómeno. ¿Cómo mejorar la vuelta, digamos? ¿Y por qué este fenómeno? Mira, ¿sabes? Ahí hay una cosa que a veces se habla poco. Me tocó la oportunidad, la comparto acá, o varias, de hacer algunos talleres para colegios virtuales. Siempre un desafío, pero ¿sabes qué? Pasa algo que, de hecho, no me pude hacer el loco al respecto porque era muy notorio. En un lugar, no en Santiago, estábamos haciendo una actividad vía estas redes sociales, estas tecnologías. Lo primero que descubrí que me llamó la atención, cámaras puestas, pero yo pensé que iba a hacer una actividad con cámaras así de ver en la carita de cada una de estas personas, niños, adultos, lo que sea. Todo en una sala. Entonces las cámaras estaban puestas en cada sala. Los profesores se fueron. Y los alumnos estaban haciendo sus cosas y te digan, hey, hola, ¿cómo te llamas? Tratando de... Tú entenderás de que no pude seguir ninguna pauta, porque básicamente tuve que tratar de por lo menos conseguir la mínima atención de uno por sala, mientras tenía que tratar de darme vuelta en el Zoom y encontrar las otras salas y ver qué estaban haciendo el resto. Entonces lo primero que noté es de que estamos bajo un periodo de abandono, si lo quisiéramos tener en términos heideggerianos, es decir, las personas se han abandonado a sí mismas, tanto profesores, tanto jefes, tanto estudiantes. ¿Por qué? Porque daba la impresión en esas aulas, en esas salas, de que tanto como los que estaban estudiando como los que estaban teniendo que ejercer la educación no encontraban sentido en lo que estaban haciendo. Y por ende sencillamente dejaban que el tiempo pasara. Pero estaban tan acostumbrados ya después de cierto tiempo a hacer eso que para uno es extraño, pero para ellos no. Entonces yo me preguntaba después, ¿cuánto habrán logrado aprender estos estudiantes en un año? Así, equivalente a un año normal. Entonces la vuelta tiene un tema que tú planteas, de que es decir, cuánto algunas personas se han abandonado con este proceso alienante, transformados como en máquinas, que ya sencillamente tienen que cumplir ese proceso de estar en la camarita y responder, etcétera, que cuando llegan al mundo real les cuesta readaptarse. Porque en el mundo real, claro, yo estoy frente a ustedes, yo tengo que estar con pantalones, yo tengo que tener cierta respuesta porque hay personas mirándome. Pero si he estado un año y medio funcionando a la diabla, al lote, sin realmente importar, porque la tecnología no permite de que estemos realmente interactuando, porque es una ilusión de interacción. El Meet, el Zoom y todas las otras cuestiones que hay, no permiten que yo vea 10 personas, 20 personas, 40 personas y realmente las sienta como en un auditorio. No es lo mismo. Entonces, después de un año y medio, ¿qué es lo que pasa? La adaptación es difícil, porque la gente ya se adaptó a funcionar al lote y ahora se está exigiendo más. Y por ende, mi pensamiento es de que, de cierta manera, muchas personas van a sentirse un poco incómodas de esta sobreexigencia. ¿Es sobreexigencia respecto a qué? Respecto a lo que estaban viviendo, que era estudiar poco, había estudiantes. Imagínate un cabro de 7 años que tenga que tener encendida una cámara en Zoom todo el día. ¿Qué estudió ese niño de séptimo, digamos, de segundo básico? Nada. Nada. Entonces ahora volver a la realidad, chuta, quizás bajaron los estándares. Solamente termino con esto. Los profesores norteamericanos plantearon que en gran medida el tiempo que ellos estuvieron desconectados, es decir, en vía remota, el tiempo de estudio fue equivalente a las vacaciones de cada año. Es decir, los niños perdían su curva de aprendizaje, los estudiantes. Y este año, o ese año que tuvieron, fue equivalente a no haber hecho nada. Así de malo. Pero no solo de los estudiantes, los profesores también, los psicólogos también, los jefes también en una institución bancaria. Todos están más al lote porque la tecnología nos impidió producir y trabajar con el ahínco que hacíamos antes.
Mira, el tema es extraordinariamente interesante. Mi hipótesis es que volver atrás es imposible en la vida. No existe eso de volver atrás. Dame solo un segundo, es buenísimo, es buenísimo. Vamos a ir a repago y vamos a volver de inmediato con Mauricio. Mauricio, nos dejó casi una provocación. Es imposible volver atrás. Sí, y si esa hipótesis es correcta, que es imposible volver atrás, estamos, comillas, voy a usar una frase un poco de los filósofos existencialistas, estamos condenados a avanzar hacia el futuro. No tenemos otra posibilidad. Creemos de repente parejas que tratan de, mira, volvamos a intentarlo, ok, volver a intentarlo es distinto, pero volvamos atrás, eso es imposible, no podemos retroceder la historia. La historia está en el presente de esa experiencia, todo lo que hemos aprendido, pero siempre tenemos que avanzar hacia el futuro. Síntesis. Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es aprender. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Y a través del aprendizaje, por ejemplo, de la pandemia y todo eso, y tú decías, yo esperaría que después de la pandemia fuéramos una sociedad más reflexiva. Yo creo que sí, en un porcentaje de personas, que a lo mejor es menor, a lo mejor mayor, no tengo los antecedentes para decir qué. Pero sí hay otro porcentaje que en vez de reflexionar y volverse a ser más pacífico, colaborativo, se han vuelto a ser más violentos. Sí. Síntesis. Por ejemplo, en el tema de la educación que estaba tomando Sergio. Yo creo que se abre una extraordinaria oportunidad. No podemos volver al 100% las clases presenciales como eran hasta hace 2 años atrás. Creo que no lo podemos hacer y creo que además si lo hiciéramos, si lo intentáramos hacer, va a ser un acto fallido y tenemos la oportunidad de ser más creativos. Yo, por ejemplo, soy de los que cree sinceramente que lo que nosotros debiésemos hacer, si realmente creemos, todos los actores, profesores, alumnos, apoderados, todos creemos en materia de educación, deberíamos tener los mejores profesores, por ejemplo, de matemática, de historia, de todo eso, que pudieran conectarse a nivel nacional. Es una tesis que yo tengo. Y los profesores debiesen ser colaboradores en la presencia de algún tipo de clase. Es decir, nosotros tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar lo no presencial como una manera de avanzar significativamente a la construcción de nuevos procesos de aprendizaje y enseñanza, y no todo pasa por lo presencial, aun cuando yo concuerdo plenamente que mucho de lo presencial sí es importante. Pero tenemos espacio para lo virtual también. Es decir, en síntesis, creo que tenemos que saber combinar entre lo virtual y lo presencial, y eso va a ser un paso significativo hacia adelante, y yo lo veo con optimismo, si lo hiciéramos bien. O sea, la mixtura. La mixtura. Yo creo, en el trabajo probablemente tiene que pasar lo mismo. Hay trabajos que realmente no se justifica el acto presencial, y sí pueden desarrollar su trabajo. He conversado con varias personas. En materia educacional sí yo creo en el acto presencial, sobre todo en el juego, la convivencia, que son procesos de aprendizaje que son muy significativos desde mi punto de vista, que tiene que ver con lo lúdico y con lo emocional. Pero en la parte cognitiva sí podemos desarrollar otro tipo de aprendizaje a través de lo virtual. Es decir, tenemos que buscar un mix. No podemos quedarnos pegados en que todo es virtual ni que todo es presencial. Creo que sabemos combinar ambas realidades, vamos a dar un paso significativo hacia adelante. Yo lo veo en positivo, no lo veo en negativo. Es loco, Sergio, como antes la vida se hacía afuera o en la calle, y hoy día, sobre todo los más jóvenes, pueden hacer la vida adentro. Yo no me imagino mi infancia sin el callejeo. Todo el tiempo en la calle. Todo el tiempo afuera, todo el tiempo jugando a la pelota, todo el tiempo en la esquina, todo el tiempo con los amigos, todo. Solamente dentro para estudiar o para comer con los papás, pero afuera. Y hoy día, tanta generación que se satisface estando prácticamente entre 4 paredes. Es loquísimo, porque además como te cambia la cabeza todo. Claro, si uno piensa qué va a pasar con la gente, pero no sé si, mira, yo vi pedacito de una película que se llama Ready Player One, creo que era el nombre, que los tipos vivían una segunda vida con una especie de realidad aumentada. La realidad aumentada, para los que no lo conocen, es tener un lente de realidad virtual, pero por ejemplo, imagínate que aquí está Julio, Mauricio, y aquí está Pikachu, vamos a poner. Y Pikachu está ahí y yo los veo a todos juntos. Están todos hablando. Y para mí, en ese minuto es real.
Entonces, los elementos de realidad aumentada, el tema de conectar el cerebro con el computador, que es lo que plantea ahora Elon Musk, y Klaus Schwab habla mucho de eso, de que ya pronto vamos a tener este tema de esta conexión cerebro-computador más en línea, un poco lo que uno hace en la consulta con el neurofeedback y todas estas cosas, pero llevado a un nivel ya mucho más alto. ¿Sabes lo que me hace pensar, Julio y Mauricio? Es lo siguiente. Primero, lo voy a dar negativo, lo sé, pero ¿por qué al sistema le interesa menos la excelencia humana? Porque en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Los seres humanos ahora, aparte de estar más aisladitos, más solitos, son menos excelentes, alcanzan menos la excelencia, están más abandonados de sí mismos. Entonces, y segundo, están aisladitos, están solitos en su lugar, y así como esas ratitas que hablábamos de Calhoun, los beautiful ones están en una cornisa sin conectarse con los otros, solo a través de mensajes eléctricos a distancia. Bueno, Schwab lo que plantea es que la cuarta revolución industrial, que es la suma de la robótica, la inteligencia artificial y el conocimiento de la neurología, pero desde esta interfaz con la computadora, plantean de que se van a crear fábricas inteligentes. ¿Han escuchado ese concepto? Sí. La fábrica inteligente es una fábrica que se produce a sí misma, igual que una célula. Es una fábrica que no necesita empleados. Pongámoslo así, porque ahora se ocupa el término colaboradores, pero sí, empleados, trabajadores. Ya no van a ser necesarios, van a haber fábricas enteras como Amazon, que llega, el dron te manda la cuestión a tu casa y todo es computarizado, no hay humanos adentro. Entonces, las nuevas fábricas van a ser fábricas que se construyan y después se construyen a sí mismas, con supervisores, máquinas, con sistemas software que se mejoran, con transportes que están hechos de máquinas donde no hay humanos. Entonces yo planto la semilla y la fábrica funciona por sí misma y me genera dinero. Entonces, en ese minuto, ¿por qué necesito un humano excelente? Si la máquina es capaz de pensar y producir todo por sí misma. Necesito un humano quieto, para que no joda. Porque el humano está de sobra. ¿Y en qué trabaja ese humano? Es que yo creo que básicamente el cambio de Schwab, que básicamente es como Mefistófeles en el Goethe, en la novela ¿Plata para todo? del Faust, démosle platita, Sueldo para quédate todos, claro. sentado y muere pronto. Porque realmente no necesitamos tantas personas, porque con los que hay esas fábricas pueden seguir funcionando. Eso me llama la atención, porque ¿por qué queremos tener a las personas cada vez más encerraditas? Y lo digo siempre en diminutivito porque me da pena. ¿Cómo no va a ser un ideal para los estados ayudar a las personas que se desarrollen física y mentalmente? Desde Grecia queremos eso. Queremos que tengan cuerpos, queremos que tengan mentes, queremos que piensen. Y es la primera vez que no nos interesa ni su cuerpo, ojalá engorda y reviéntate comiendo, y pasa, y dáñate físicamente, y no queremos que piensen. Y no lo critiques porque el respeto. Y no critiques. Y más encima tener una renta para que te quedes tranquilito ahí y sigas haciendo lo mismo. Como en la película Wall-E. Si las películas igual nos hablan de algunas metáforas potentes. En Wall-E estaban todas unas naves, básicamente todos eran unos seres humanos dementados, deteriorados cerebralmente, y que las máquinas hacían todo por ellos. Y la Tierra era un basurero. Entonces, solamente para cerrar, me preocupa que nuestro avance tecnológico finalmente disminuya la excelencia humana, porque el humano, cuando tiene exceso de tecnología, no requiere ser mejor de lo que es hoy día. No requiere más fuerza, no requiere más agilidad, ni requiere más inteligencia, porque la máquina puede hacer todo por él o por ella. Y eso es preocupante, porque podríamos deteriorarnos por el mero hecho que hay algo que nos facilita demasiado la vida. Claro, te sustituye. Me sustituye. Es bien loco eso, ¿eh? Mira, la historia nos enseña cosas. Por ejemplo, las primeras ciudades o pueblos se construían en torno a las fábricas. Así se empezaron a construir. Existía primero 100% de labor campesina. Alguien puso una fábrica, lo voy a hacer en simple. De leche. De lo que fuera. O textil, que fue mucho de eso. Entonces, campesinos empezaron a abandonar las tierras y se fueron y empezaron a construir pueblos, ciudades, en torno a la fábrica. Y se puso otra fábrica y otra fábrica. Y las ciudades, las pequeñas ciudades, las primeras ciudades que se empiezan a formar tenían que ver con el trabajo. Pero el trabajo industrial, ya no el trabajo campesino. Llegó un momento en que los lugares, por ejemplo Nueva York, incluso Londres, tuvieron que empezar a sacar las fábricas y quedaron todos esos espacios habitados. ¿Y en qué se transformaron? Por ejemplo, Nueva York, o siempre lo he intentado, ser un espacio de entretención y de cultura. Pero las fábricas tuvieron que salir. ¿A qué me refiero?
que nuestras ciudades, pueblos, campesinos, ciudades y grandes ciudades siempre se han construido en base a una necesidad que surge por algo. En este caso, el trabajo y la industria. Pero eso está cambiando y eso yo creo que estamos en el tiempo en que, ¿por qué la gente tenía que ir al trabajo en estas grandes ciudades? Santiago, 8 millones de habitantes. ¿Por qué una persona de Puente Alto tiene que venir, no sé, a Providencia? Todo eso es lo que yo veo un positivo que está quedando obsoleto. Ahora, sí concuerdo en que lo que va a quedar ahora es más tiempo, comillas, porque todo el tiempo que invertía de tomar en Puente Alto, en metro, lo que sea, ahora no lo vas a tener porque puedes trabajar de manera virtual. En algunos casos va a quedar más tiempo. Ese tiempo de ociosidad, comillas, es un tiempo extraordinariamente interesante. Porque tenemos la posibilidad de enclaustrarnos y meternos dentro de nuestro nicho y aislarnos. O tenemos la otra posibilidad de expandirnos y tener más tiempo para cosas más humanas, como el arte, como el deporte, como la recreación, como el viaje, no sé. También tenemos esa posibilidad. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Una vez más, está en el proceso personal y cultural en la cual insertemos todo estos procesos. Pero ahí está el problema que hablan varios autores, que la tecnología te entrega tiempo, que es la que tú, pero te lo quita en ella misma. En ella misma. Entonces, tú tienes más tiempo, pero estáis pasado en el teléfono las mismas horas del bus, digamos. Sí. Entonces, te entrega el tiempo. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer los seres humanos? Dicen estos filósofos, y James es uno de ellos. Tienen que aprovecharse de eso para reflexionar, el ocio, ver la vida de otra forma, pensar, pero no lo hace porque te genera el espacio, pero tú y te vuelves loco y te... Sí, claro. Sí, entonces, te va monopolizando tu propio tiempo y te hace esclavo de eso porque en esta nueva tecnología, finalmente... trabaja, te entretiene, paga las deudas, tienes las relaciones con los amigos, se pololea en el minimol. El 2018, no sé si les tocó ver un video de una máquina que se llama Hiva, es como Eva, pero con H. Y Hiva habla en un foro mundial donde fue en un país árabe. Y esta Hiva era, bueno, de hecho lo explican ahí como una tecnología en una conferencia, una inteligencia artificial que se iba a fusionar con el ser humano. Y dijo, no soy ni yo ni tú, somos nosotros. Nosotros seremos un pensamiento y yo cada día que te conozca a ti y a todos los otros seres humanos, aprenderé más de ti y de tus gustos. Y te conoceré tanto como tú te conoces o más. Y sale esta cara, que es como una cara típica de estas películas de ciencia ficción, como estas caras entre humanas y androides, digamos. Y bueno, quizás el proyecto es generar finalmente una mente colectiva donde tú puedas estar pacíficamente conviviendo con esta mentalidad de colmena en tu casa, tranquilamente, sin tener que viajar mucho. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Más allá de que eso sea distópico o no, es decir, un futuro no muy bonito como en las películas, ya. Me preocupa lo que escucho en la gente día a día. ¿Sabes lo que más escucho día a día? En gallos de 20, 30, 60, lo que sea. Quiero tener una casita en el sur. Quiero comprarme un terrenito y tener mi vaca y tener mi río. Yo hace 5 años atrás yo no escuchaba eso. No. O lo escuchaba de muy poca gente. Mucha gente se ve a provincia. Mucha. Claro, yo habría escuchado eso de un gallo que es medio hippie, o una tipa que es medio hippie, pero ahora escucho de todos. Entonces, la mente de colmena también nos dice, oye, he estado encerrado, o algo al cuerpo humano y al alma humana, si queremos decirlo así, le genera como repulsión esta cuestión de estar tan cosificado. Porque si no, no tendría esa metáfora la gente de irse al sur, si hay gente que no tiene recursos para irse. O gente que no tiene necesidad de irse a matarse de lluvia con el respeto que merece el hermoso sur de Chile y de Argentina. Pero eso te habla de una cuestión como más inconsciente. Y esa inconsciencia, que quizá también tú la has escuchado, Julio y Mauricio, no está respondiendo a algo que la persona quizás no se responde conscientemente, pero que le está generando ruido. Algo en la ciudad huele mal. Algo en este lugar huele mal y tengo que huir de aquí. Y eso quizás nos habla de que el inconsciente colectivo nos dice, quizás estar en estos lugares tan masivos, llenos de concreto y llenos de cables, quizás no es lo que mi cuerpo desea. Quizás necesito estar en contacto con una vaca, con un perrito, con un río, con el aire. Pero insisto, hace cualquier cantidad de años estábamos aquí llenos de smog y la gente no tenía ese impulso. Entonces, algo
muy primitivo se está activando, pero no sé por qué. Es un fenómeno que se da, que yo lo hice también. Yo me fui, digamos, en parte de mi tiempo, me fui al campo. Y aquí voy a aparente contradicción. Pero antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Mi tesis es que estas mega manadas, llamo yo, 8 millones, es una manada gigantesca. Si tú lo pudiéramos mirar del aire y ponemos 8 millones de lo que sea, de cucaracha a vaca o rinoceronte, da lo mismo, son 8 millones, una manada gigantesca. Y está resultando poco vivible estas ciudades. Los peligros, los portonazos, la delincuencia, el tráfico, el smog, o sea, se han transformado en estas mega ciudades en ciudades problemas. Digo yo, ninguna ciudad que se jacte de tal que no pueda ser caminada tranquilamente y disfrutada merece uno vivir en ella. Y yo creo que a partir de eso, yo lo hice y mucha gente lo está haciendo, pero no es que uno vuelva atrás, uno vuelve distinto. No sé si me logro explicar. Porque vuelvo y una de las primeras cosas que pedí era, donde estaba comprando, era si yo tenía acceso a Internet. Por ejemplo. Y entonces he tenido problemas con eso, pero logré solucionar el problema. Entonces, antes te ibas al campo a poto pelado, ahora claro, te ibas al campo, pero oye, pero hay internet, pero hay señal de... Pero me voy con un televisor, no soy muy ostentoso en eso, que no me gusta, pero me voy con un Smart TV, claro, donde yo tengo para ver Spotify. Entonces veo series, entonces tengo internet, Netflix, perdón. Entonces trabajo, atiendo pacientes online, los que puedo atender, algunos presencial. Es decir, no volví. Parece que no lo han conectado, por los ejemplos que están. Si todavía no le llega el Spotify a la tele. Tiene que perdonar los años, Sí, se le enreda, son todos nombres gringos, Sí, además. son todos nombres gringos. Se me suena Diga para todo YouTubista. Entonces, a eso me refiero. Pero me voy con la tecnología, Sí, claro. que me permite incluso poder trabajar. No volviste atrás como tu infancia. No, es que claro, no, claro, es lo que dijiste antes. Quisiste volver a tu infancia, tu adolescencia, a tu esencia, pero con lo de ahora, digamos. Claro, vuelvo a mis raíces, mi querido pueblo de Limache, vuelvo a mis raíces, pero un Mauricio más tecnológico, un Mauricio que no llega a usar la batea, ¿cómo se llamaba? Donde se lavaba, claro, y esa cuestión la metíamos en la piscina y andábamos de bote. Ya no va eso. Hay una lavadora que además seca, porque si no, ¿me entiendes? Entonces uno se va desde acá con lo que cree que a uno le sirve. Entonces es unir distinto. Entonces uno puede disfrutarlo. Tenemos que ir, nos lo hemos pasado súper bien. Muchas gracias. Oye, de la nada, mira, en lo que terminamos, de mucha violencia que hay en la calle, mucha violencia que hay en lugares de entretención, así que a relajarse, a pasarlo bien. Si uno se mete en la fila, ya, tampoco es tan grave, ¿no?